Bueno, ¿cómo se encuentran, señores y señores, los que me han saludado? Espero que bien. ¿Sí? Muy bien, profe, gracias. Bueno, me alegro escuchar eso. Bueno, y aquí esto se me fue ni me di cuenta. Bueno, vamos a compartir acá pantalla. Bueno, espera, antes de seguir, bueno, voy a compartir. Espérate, esto lo vamos a ver ahorita. Es que antes quiero compartirles esto. Acá está. Mañana va a haber una charla con Jorge, con Alejandro. Me imagino que ustedes ya oyeron hablar de él, ¿cierto? Al hombre lo han exprimido, pero mejor dicho. Él es egresado de la escuela. Bueno, él iba un poco antes que yo. Yo lo conocí en el pregrado. Él, de hecho, era el calificador de estática. Muy bueno el hombre. Yo le pedí el rastro después y preguntó que estábamos en Estados Unidos al mismo tiempo. No tenía ni idea hasta el día anterior. El día anterior que hubo el escándalo del amarizaje del Perseverance. Un compañero en un grupo de WhatsApp ahí comentó que, mire, que aquí está Jorge Alejandro, que no sé qué, que bla, bla, que el hombre trabaja en la NASA, en el JPL, no sé qué, bla, bla, que no al chat. Y eso, pues así el hombre estaba allá. Nos contó, entonces lo contacté, le conecté y le comenté que estoy trabajando en la escuela ahora, no sé qué, lo si era posible, si nos dio una charla a los estudiantes, su experiencia, trayectoria y lo del proyecto, sobre todo pensando en que en lo que lo que puedo hablar, ¿no? Pues menos que muchas cosas serán confidenciales, ¿cierto? Entonces sí, claro, con mucho gusto. Entonces cobramos para mañana a las 11 de la mañana en Zoom. Entiendo que Yesid hoy envía el link porque la quiere dejar cerrada para evitar algún problema de sabotaje, cosas así. Entonces la van a hacer dirigida a estudiantes y pues que cada uno entre con sus credenciales, ¿cierto? Ah, le recomiendo, está chévere, el hombre es muy bueno, tiene una experiencia bacana, el hombre está encargado de la parte de aseguramiento de calidad en componentes mecánicos, ¿sí? Esa foto que está acá me contó la historia, bien casual de esa historia, de cómo el antepasado estaba acá y pasó por la escuela y se encontró con el semillero de cohetes de Ricardo y esto, ahí tomaron la foto y sonando ahí, pero fue como que algo bien casual. No, Ricardo es un poquito más, estuvo en la escuela un poquito, comenzó un poquito más antiguo que él. Creo que creo que Alejandro comenzó al tiempo con Javid, si recuerdo bien. Comenzó al tiempo en 89. Bueno, historia patria. Pero en resumidas cuentas, que les recomiendo, la charla está buena, va a estar buena y como digo, pues lo que el hombre ha logrado no es entrar a formar parte de un equipo de esos no es simple, no es fácil y sobre todo no es fácil teniendo en cuenta, teniendo eh, educación en una universidad extranjera, ¿sí? En esos casos son un poco quisquillosos en ese aspecto, ¿de acuerdo? Lo digo por experiencia, ¿sí? Entonces, vale la pena, ¿cierto? Vale la pena. Bueno, y entonces le recomiendo, o sea, se la recomiendo de nuevo, ¿sí? Me parece que una buena opción. Bueno, miremos acá un par de cosas. Acá hemos de mirar la parte de ejes. ¿Dónde está? Ejes, diseño de ejes. Listo. Y esa parte que primera de acá. Bueno, miramos teorías de fallas, ¿cierto? Entonces, chorrero de ecuaciones. Bueno, acá están para casos estáticos, ¿cierto? Acá para energía de distorsión, si acá, tensión normal, acá por tensión cortante, ¿cierto? Este para dúctiles, este para frágiles, ¿cierto? Bueno, miramos también teoría para esfuerzos alternantes, ¿cierto? Esa parte que está acá no está en esto, pero ya la subí en lo que hicimos la vez pasada, ¿cierto? Bueno, acá hay un resumen de esto. Esa parte que está acá la agregué, que no estaba acá.
pues las ecuaciones que ya las tengo editadas de otra forma, pero no acá, ¿cierto? Entonces acá están ya definidas algunos criterios, ¿cierto? Para, ya especificados para ejes, ¿no? Para secciones circulares sólidas, ¿cierto? Que es lo que nos interesa acá en este momento. ¿Listo? Bueno, entonces aquí ya, pues ya están definidos el diámetro, ¿cierto? Bueno, con la nomenclatura que hemos utilizado. Entonces ahorita miremos un problema. Bueno, miremos acá un par de cosas para materiales frágiles. Lo mismo que hicimos que días. Yo cojo acá y pues como material frágil se me comporta de una... ¿Sí están viendo, cierto? Sí, profe, sí. Sí, sí. Sí, si no se llaman, ya me hubieran dicho. Bueno, esto... Entonces, como material frágil se me comporta de esta forma, ¿sí? Entonces, yo aquí no llevo... Yo no veo un esfuerzo de fluencia, entonces, ese simplemente es un esfuerzo último, ¿cierto? Entonces, por ese caso, pues yo llevo mi ecuación de esfuerzo alternativo, esfuerzo medio, la llevo hasta esfuerzo último, ¿cierto? Entonces, eso sería parecido a un criterio de Goodman, ¿cierto? Solo que en este caso, como el material frágil falla por esfuerzo normal, ¿cierto? Entonces, pues claro, acá comparo esfuerzo último, ¿cierto? Sobre el factor de seguridad, pero acá tengo que tener esta parte inicial acá, esta parte... Esta parte, ¿cierto? Es la que me da mi esfuerzo normal, ¿cierto? ¿De acuerdo? Porque pues es la que... es el esfuerzo promedio, perdón, ¿cierto? Y pues la suma de las dos, el cortante, más este que es el esfuerzo promedio, me da el máximo esfuerzo normal, ¿cierto? O sea, yo me estoy ubicando acá en un círculo de Moore, me estaría ubicando acá, ¿cierto? Acá, hasta acá para materiales frágiles, ¿cierto? Y acá para materiales dúctiles, ¿cierto? Por máximo tau, ¿de acuerdo? Entonces, esa deducción que le hicimos acá, que la pasamos allá, aunque aquí no está deducida la última que hicimos por Moore Coulomb, agregando el término de la relación SU sobre SU de tensión sobre SU de compresión, ¿cierto? Ese término que le agregamos la vez pasada. ¿Listo? Pero bueno, eso que ya está mucho más detalle al otro lado. Está mucho más completo. Bueno, eso en cuanto a dimensiones por resistencia, ¿cierto? Vimos otro criterio que es un criterio por velocidades críticas, ¿cierto? ¿Qué es una velocidad crítica? Una velocidad crítica es una velocidad de operación en la que básicamente, ¿sí? Si la velocidad de operación coincide con la velocidad, con la velocidad que es la frecuencia natural, ¿cierto? Yo voy a tener resonancia. Algo hablamos la vez pasada, ¿cierto? Entonces, para hacer eso, yo puedo coger acá una viga, el eje lo trato como una viga, ¿cierto? Generalmente, la masa de ese eje es de masa despreciable comparada con la masa de los elementos que soporta, ¿cierto? Entonces, yo solo lo puedo tratar como una masa concentrada, ¿cierto? Ahorita miramos un poquito más en detalle esto. Y pues yo, pues esto acá yo por ejemplo puedo calcular cuánto va la deflexión estática de esto, ¿cierto? A ustedes, por ejemplo, regencia de materiales, sé que se les martilla bastante en esa parte de deflexiones en vigas, ¿cierto? Y pues dicen, pues calcule la deflexión de una viga soportada con una carga en la mitad, por ejemplo, ¿cierto? Listo, pues ellos ya lo saben hacer, ¿cierto? Esta Y, esta Y, ¿cierto? Es esta Y, ¿cierto? La deflexión. Pues yo puedo calcular la frecuencia, por ejemplo, esa es una forma de hacerlo, ¿cierto? Bueno, pues en este caso acá, por ejemplo, es un sistema de una masita simple, ¿cierto? Un caso un poquito más complicado en el que tenga más masas, yo puedo utilizar acá según Rayleigh, yo puedo estimar es una sobreestimar, una simplificación, ¿cierto? La velocidad crítica como la sumatoria, unos factores de peso, W, por la deflexión de cada viga, ¿cierto? Sobre la sumatoria de los pesos por las deflexiones al cuadrado, ¿cierto? Eso es un método bastante simple, ¿cierto?
aunque un poquito, pues acá el problema entonces es establecer esa función de peso W, ¿cierto? Am, está este otro modelo, ¿cierto? Que es la ecuación de Dunkerley, que me dice que yo puedo aproximar la primera velocidad crítica, ¿cierto? Como si fueran frecuencias críticas montadas en paralelo, ¿cierto? Más o menos de esta forma, ¿cierto? Entonces ahorita miramos, por ejemplo, cómo podemos utilizar un método, pues eso de dónde sale, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, acá, ¿sí? Yo tengo un eje con una masa concentrada, ¿sí? Hay el modelo más simple, es un eje con una masa concentrada, ¿cierto? La masa del eje es despreciable con respecto a la masa que soporta, ¿cierto? Y pues, cuando yo monto esto, inicialmente se me va a flectar, ¿cierto? Ese punto inicial baja una distancia y, ¿cierto? Esa y es la deformación estática, ¿cierto? ¿De acuerdo? Y pues yo esa y puedo calcularla con la teoría de Euler-Bernoulli, que es lo que, por ejemplo, lo que ustedes conocen en regencia de materiales, ¿cierto? Esa teoría que me dice que de y2 en dx vale, m sobre e por i, ¿cierto? Eso es el Euler-Bernoulli, ¿cierto? Existe otra teoría que es un poquito más, incluye más cosas que la teoría de vigas de Timoshenko. ¿Sí? No el Timoshenko, el ahora político, sino Otto Timoshenko. Él fue ruso, hizo buena parte de su trabajo en Estados Unidos, en Stanford, más o menos en 1910, 1920. Y es una autoría en esa parte y fue la que creó buena parte de la fundación moderna de lo que es toda la teoría de mecánica de sólidos, ¿sí? De él encuentra libros de vibraciones, hay un libro de regencia de materiales, por ejemplo, el libro de Gear, ¿sí? Es basado en él, basado en toda la teoría de él. También cuenta libros de teoría de elasticidad, bueno, Platos, Cas, una cantidad de producción. El hombre es una autoridad. Y de hecho, por ejemplo, la ASME tiene el premio más importante que da tiene el nombre de él, ¿cierto? Para dar una idea quién es ese señor. ¿Listo? Bueno, pero pues acá utilizamos la teoría de Bernoulli porque pues es es teoría mucho más simple, ¿cierto? Me da buena aproximación con un modelo simplificado, ¿sí? Timoshenko me da soluciones más cercanas a lo que se mide experimentalmente, pero porque en Timoshenko, por ejemplo, la teoría de él introduce, por ejemplo, las deflexiones transversales, introduce, por ejemplo, el efecto de Poisson, ¿sí? Posible que acá con Euler-Bernoulli yo no introduzco nada para nada de eso, ¿cierto? Nada, no lo introduzco, ¿sí? Simplemente digo, pues todo esto que está acá, esta deflexión Y, es producto de mi esfuerzo normal en X, ¿cierto? Timoshenko me dice, no, esto acá se produce una deflexión producto de este sigma X y producto de este sigma Y, ¿cierto? Que es factor de Poisson y sigma X, ¿cierto? Entonces ahí la cosa se me complica un poco más y me caen ecuaciones parciales, diferencias parciales. Y eso no es muy complicado, pero el modelo es un poquito más elaborado que este. ¿Listo? Bueno, volviendo al cuento. Entonces acá utilizamos la teoría de Euler-Bernoulli, ¿cierto? Que me dice que la deflexión, ¿cierto? Es proporcional a este factor, ¿cierto? Y pues es acá que me dice que depende de la carga, ¿cierto? Si es carga distribuida, carga puntual, carga triangular, ¿cierto? Depende también de los apoyos, ¿sí? Entonces, en el último, tengo acá, es un valor, ¿cierto? Es el famoso 1 sobre 8, 1 sobre 24, 992, para diferentes tipos de vigas, ¿cierto? Eso lo consigo en tablas. ¿Listo? Bueno, entonces esa Y es la deflexión estática, ¿cierto? Y aparte de eso, por efecto de la velocidad, entonces acá, para empezar a hacer mediciones dinámicas, ¿cierto? Mediciones bajo movimiento, pues yo parto acá, este es mi nuevo cero, ¿cierto? Este es mi cero, digamos, ese es el cero estático. No, perdón, ese es el cero absoluto, ¿cierto?
y ese sería el cero estático, ¿cierto? Porque pues yo, en el momento en que yo voy a empezar a hacer una medición, ¿cierto? Pues ya tengo esta deflexión estática originalmente, ¿cierto? Y entonces a partir de esa voy a medir esta deflexión, ¿cierto? Que la llamo E, ¿de acuerdo? La deflexión medida a partir de la deflexión estática, ¿cierto? Pues en últimas la viga pues va a experimentar las dos, ¿cierto? En últimas, si yo, esta es mi posición original, las dos tienen que, el eje experimenta las dos deflexiones, ¿cierto? Tanto la absoluta, la estática, como la dinámica, ¿cierto? Bueno, entonces acá pues yo igualo fuerza, ¿cierto? La fuerza de rotación, ¿cierto? Que se viene por la deflexión y por la masa, la masa velocidad al cuadrado. Y esto lo igualo a la deflexión que tengo originalmente, ¿cierto? Se tienen que equiparar. Y acá cojo y despejo está la deflexión, ¿cierto? Y. ¿Ok? Vengo aquí de esta forma. ¿Listo? Esa ecuación, observen que esa ecuación es una ecuación que... bueno, listo, la tengo en términos, está completamente parametrizada, ¿cierto? Bueno, esa ecuación que tiene una particularidad, tiene la particularidad de que observen que cuando acá tengo esta ecuación puede ser singular, ¿cierto? Va a tener un punto singular en el denominador. O sea, cuando este elemento es igual a 1, 1 menos 1, 0, tengo un punto singular, ¿cierto? O una asíntota, ¿de acuerdo? Pues en entonces ese valor que me hace, observen que pues, de todos estos elementos que están acá, tengo acá encerrados, esa constante pues es una constante geométrica, ¿cierto? No me va a cambiar, geométrica de carga, la elasticidad del material no me cambia, la inercia del material no me cambia, la masa no cambia, la longitud no cambia, ¿cierto? Solamente me depende ¿de qué? Solamente me va a depender de la frecuencia, ¿cierto? Entonces, esa es la frecuencia de rotación, la velocidad de giro, ¿cierto? Pues hablar de velocidad, hablar de frecuencia son términos intercambiables, ¿cierto? La velocidad de operación, ¿cierto? Es la que me va a cambiar, ¿sí? Y entonces, cuando ese parámetro, ¿sí? Se vuelve 1, que me hace el denominador 0, esa frecuencia particular la llamo omega c, ¿cierto? Frecuencia crítica, ¿cierto? Y pues entonces cojo acá, la despejo, ¿cierto? Y llego a este valor, ¿de acuerdo? Entonces, observen, por ejemplo, que yo puedo, de nuevo, eso es para una viga, para un eje con una masa de eje pequeña comparada con la masa que soporta, ¿cierto? Un eje simplemente apoyado, ¿cierto? Bueno. Claro, yo esto lo puedo extender, ¿no? Yo esto lo puedo extender por ese parámetro acá, ¿cierto? Listo, entonces observen que yo aquí con esto, yo puedo, por ejemplo, decir, bueno, empezar a decir, bueno, generalmente el E, si yo, por ejemplo, estoy operando, si mi frecuencia de operación, ¿cierto? Omega C, por ejemplo, acá este valor acá me da, esto va a estar en Hz, ¿cierto? 1080 RPM son 60 Hz, ¿cierto? No, perdón, 30 Hz. 1800 dividido en 60, sí, es 30 Hz. Si, por ejemplo, caso que, bueno, perdón, dejemos esto acá, les digo por qué sucede acá. ¿Qué pasa entonces cuando este omega C es igual a omega, ¿cierto? Cuando eso es igual acá, ¿cierto? Yo vengo acá, reemplazo aquí este omega, lo reemplazo por este valor, ¿cierto? Este valor lo reemplazo acá, ¿cierto? Y voy a obtener algo de esta forma, ¿cierto? Y que es no más que otra forma de expresarlo. Entonces aquí yo observo lo siguiente, observo que acá grafico deflexión contra velocidad de operación, frecuencia de operación, ¿cierto? Entonces acá veo claro, cuando yo me aproximo, cuando omega c se aproxima a omega crítica, ¿qué sucede? ¿Sí? Observen que miren que, bueno, acá este valor siempre parece positivo, ¿cierto?
Y acá tendría, si omega es menor que omega C, este valor es positivo, esta pendiente viene hacia aquí, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, las dos deflexiones tienen tienen el mismo signo, ¿cierto? Y y tienen el mismo signo, y voy a tener un comportamiento de esta forma, ¿cierto? Ahora, si omega es mayor que omega C, ¿cierto? Ese valor este denominador es negativo, ¿cierto? Pues eso me indica que entonces que los dos, este valor y este valor tienen entonces sentidos distintos, ¿cierto? Por efecto, ¿por qué? Acá este valor me queda menor que 0, ¿cierto? El denominador, ¿cierto? Entonces acá voy a tener una pendiente negativa, ¿cierto? Claro, cuando este valor es acá, este valor tiende a 0, o sea, son muy cercanas, el denominador es muy pequeño, el cociente tiende a aumentar, la deflexión, entonces, tiende a aumentar, ¿cierto? Y pues, ya todos, ustedes ya se pueden imaginar qué sucede cuando tengo un eje con una flexión muy elevada, ¿cierto? Eso tiende a, acá el elemento va a fallar por deflexión, ¿cierto? Bueno, entonces, en resumidas cuentas, yo no debo operar, ¿cierto? Perdón, eso es operación. Yo no debo operar, yo no puedo operar cerca a frecuencias naturales, ¿cierto? Imagino que eso lo ven en el curso también algo también en el curso de Física 3. Física 3 se llama así, ¿cierto? Ondas y partículas, ¿cierto? Bueno. Sí, profe. Sí, eso es un concepto simple, análisis de sistemas de segundo orden, ¿cierto? Me imagino que también en el curso de circuitos o bueno, sistemas eléctricos, como se llame, se ve algo de eso, ¿cierto? Ese comportamiento también es análogo a un circuito RLC. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué sucede entonces cuando yo digo y calculo esto, ¿cierto? Digo, bueno, por ejemplo, mi frecuencia de operación son 1800 RPM, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es la frecuencia de operación del eje del motor, ¿cierto? Y si omega C es cercano a 1800 RPM, ¿qué sucede? Me va a entrar en resonancia, ¿cierto? ¿De acuerdo? Entonces, ¿yo qué hago? ¿Qué debo hacer? Tengo que variar algo acá, ¿cierto? Tengo que variar algo ¿para qué? Para evitar estar lejano de este valor, ¿cierto? Debo estar lejano de ese valor. Entonces, aquí, ¿qué es lo más común? ¿Qué se les ocurre hacer? Probablemente lo más simple puede ser cambiar la distancia entre ejes, ¿cierto? ¿Sí? Para tratar de buscar una frecuencia crítica, ¿sí? Alejada de este valor, ¿cierto? Otra cosa, ¿sí? ¿Qué sucede ahora, por ejemplo? Me parece lo más simple, ¿no? Porque bueno, igual acá, o sea, hacer esto, eso también, si yo cambio un parámetro, ahí tienen que verificar, entonces, qué sucede con las tensiones, ¿cierto? Si cambio un parámetro, eso me afecta a las tensiones. Por ejemplo, si cambio la elasticidad no creo que sea muy viable, porque precisamente se hacen de aceros por costos, por disponibilidad, por maquinabilidad, por resistencia, ¿cierto? Entonces, probablemente la elasticidad no sea un parámetro a cambiar. Pero sí, por ejemplo, de momento de inercia, ¿cierto? Si cambia el momento de inercia, la inercia, por ejemplo, es que es proporcional al radio, ¿cierto? En un eje, ¿cierto? Si aumento el radio, ¿sí? Acá esa frecuencia crítica debe aumentar, ¿cierto? Claro, si aumento el radio, ¿qué sucede? También me va a aumentar la masa, me va a aumentar pero la masa del eje. Esta masa es la masa de ¿qué? Del elemento que está soportando, del cubo, ¿cierto? Si el radio aumenta, la masa aumenta, entonces probablemente la carga distribuida propia del eje va a aumentar también. Entonces tienen que mirar si esa deflexión sigue siendo descrita por este modelo, ¿cierto? Hay muchas cosas que considerar, pues todas esas consideraciones se nos dan acá del curso, pero ustedes deben tenerlas en cuenta, ¿cierto? Otra cosa, ¿sí?
Voy a hacer el mismo grafiquito acá, ¿cierto? Entonces, omega de operación, ¿cierto? Y aquí de flexión, acá tengo omega crítica, ¿cierto? Bueno, yo puedo tener, dependiendo del sistema, ¿cierto? Por ejemplo, si tengo un sistema de varias masas, ¿sí? Acá, por ejemplo, yo voy a tener diferentes omegas críticas, ¿cierto? Algo así, ¿cierto? Va a tener primera frecuencia, segunda frecuencia, tercera frecuencia, ¿cierto? Generalmente a mí me interesa la primera. ¿Por qué? Porque es la que me voy a encontrar primero, ¿cierto? Lo que llamamos de vibración, omega crítica 1, omega crítica 2, ¿cierto? Omega crítica N. ¿Listo? Bueno, entonces acá yo veo acá y ¿qué pasa entonces si mi frecuencia de operación está acá? Está lejana, ¿cierto? ¿Qué piensen? Si acá tengo la operación. ¿Qué sucede? Y acá puedo tener decir, pues estoy lejano, no hay problema, ¿cierto? ¿Sí? ¿No hay problema? ¿O qué creen? Uno pensaría, listo, no hay problema, ¿cierto? Porque pues yo estoy lejano, no va a tener resonancia. El problema se me hace en el arranque, ¿cierto? Porque acá en el arranque voy a haber un punto en el que pues esto va a pasar por acá, ¿cierto? Y aquí voy a tener resonancia cuando pase por esto, ¿cierto? Eso, claro, eso se puede hacer, ¿cierto? Casos en los que no se puede, tengo frecuencias críticas muy bajas, si comparada con las frecuencias de operación. Entonces, para eso unas cosas que se llaman de gamas de Campbell, por ejemplo, para hacer eso. Entonces yo acá lo que quiero hacer es lo siguiente, es coger por acá y pasar suficientemente rápido por este punto, ¿cierto? Algo más o menos así, perdón. ¿Cierto? Paso suficientemente el arranque, ¿cierto? El arranque debe ser controlado y cuando estoy por acá tengo que acelerar el incremento de velocidad para evitar este problema, ¿cierto? Si no, pues en arranque el equipo puede fallar. Digo, esto no es muy común, ¿cierto? Esto no es muy común. Se presenta en maquinaria pesada, maquinaria grande, que tiene frecuencias de qué? Frecuencia, por ejemplo, si la masa es muy grande, esta frecuencia natural tiende a ser más baja, ¿cierto? Sistemas muy pesados. Estamos ya de equipo pesado, turbinas, grandes motores, cosas así, ¿no? Pero pues la ventaja de eso es que pues uno de ingeniero junior nunca va a trabajar solo en eso o siempre va a tener alguien al lado. Entonces tengan por ese lado, tengan un poco de tranquilidad, ¿cierto? Me queda uno como asustado. Sí, bueno, entonces yo qué hago ahí. ¿Listo? Bueno, eso acá en resumidas cuentas, algo de qué, eso es una introducción a qué, a cálculo de frecuencias naturales. En un curso de vibraciones eso lo ven mucho más a detalle, cómo se calculan frecuencias naturales de elementos, ¿cierto? Bueno, pues no solamente para eso, sino para cualquier elemento mecánico. ¿Listo? Bueno. Este código, si es un código ASME, este código data de 1928, si recuerdo bien, más o menos. ¿Sí? Ve, ya va a cumplir 100 años. O sea, ya califica para vacuna este código. Este código pues ya no se usa, ¿cierto? Sin embargo, es importante desde el punto de vista histórico porque fue la primera aproximación que se hizo para dimensionar ejes, ¿sí? Con criterios de resistencia, ¿sí? Es muy simple, ¿cierto? Es bastante simple de utilizar, ¿sí? De nuevo, piensen en la perspectiva histórica. En esa época no existían calculadoras como las conocemos ahora, no existían computadores, entonces estos cálculos eran manuales y pues hacer esto iterativamente podía llevar a muchos errores, ¿cierto? Entonces acá simplemente un método bastante simplificado, ¿cierto? Para evitar cálculos, errores por cálculo, ¿cierto? Como se llaman errores de dedo. Un método bastante conservador, ¿sí? Si ustedes por ejemplo, van y comparan, resultados con este método contra otros, se van a dar cuenta que es bastante
va a tener diámetros mayores, ¿cierto? Entonces acá me dice simplemente, vea, si usted va a trabajar con qué, va a trabajar con, utilice esto, ¿cierto? Utilice para materiales dúctiles, ¿cierto? Utilice, pues, falla por esfuerzo cortante, entonces el esfuerzo cortante es el 30% del esfuerzo de fluencia, ¿cierto? O el 18% del esfuerzo último, ¿cierto? Y para materiales que fallan por esfuerzo normal, utilice el 40% del esfuerzo de fluencia o el 36% del esfuerzo último, ¿cierto? Entonces, y me dice que ese esfuerzo de diseño pues, va a venir dado por el K, ¿cierto? El factor concentrador de tensiones por flexión, ¿cierto? Por el esfuerzo normal que se mece sobre I. Pues acá viene y se simplifica para una sección circular sólida, ¿cierto? Este parámetro, ¿cierto? Y acá lo mismo, bueno, entonces eso es por flexión, esto es esfuerzos por torsión, ¿cierto? Esto para ejes macizos, ¿cierto? Y ya, listo. O sea que acá yo no sumo ejes, pero no busco tensiones equivalentes, ¿cierto? Acá simplemente digo, ¿cuánto va el momento que actúa? ¿Cierto? Y lo comparo contra este sigma D, ¿cierto? O cuánto vale el torque que actúa por su concentrador y lo comparo contra el tau D. Y listo, ¿cierto? Ya. Entonces, de nuevo, esto tanto para materiales frágiles, pero dúctiles, como aquí para materiales frágiles, ¿cierto? Acá hay una ¿qué? Acá hay una simplificación, ¿cierto? Para ejes huecos, ¿cierto? Para ejes que son secciones anulares, ¿cierto? Eso se da, por ejemplo, en algunos casos, por ejemplo, en algunos ejes en los que se requiere disminuir peso, o en algunos ejes en los que se requiere, por ejemplo, lubricación interna, o se requiere, no lubricación interna, sino transportar lubricante de una forma interna, por ejemplo, en ejes de levas, ¿cierto? Venga, les muestro a ver si lo encuentro rápido. Por ejemplo, en donde se consigue... en donde puedo tener un eje hueco, ¿cierto? Acá, creo que acá, sí, acá tengo una, si está completo acá, no recuerdo. En que, por ejemplo, un eje de levas, mira, aquí no, creo que no está completo. Así está. Este fue un análisis de falla que se hizo un eje de leva de un motor, de un campero, de un Jeep. Era un Lada, si no estoy mal, que hizo y falló, y pues esto es H4340, y se observa que la falla es frágil, ¿cierto? Bueno, volviendo al cuento, pues este es el eje de levas, ¿cierto? Y acá observan que este es hueco, ¿cierto? Y se hace es porque ese elemento internamente va presurizado para poder lubricar internamente las superficies de las levas, ¿cierto? Ese es el caso, por ejemplo, de un eje hueco, ¿cierto? En que algunos cigüeñales también son bien de esa forma por la complejidad del elemento en la lubricación. Entonces también se tienen unas perforaciones internas, ¿cierto? Para hacer circular, ¿cierto? Entonces ese, por ejemplo, es un caso de un eje hueco, ¿cierto? El circuito estuvo chévere, sino que, bueno, nos faltó hacer fue la simulación numérica. Pero bueno. Listo, entonces, ejes huecos existen, ¿cierto? Eso no es algo tan traído los cabellos. Entonces acá, por ejemplo, eso está en términos de una relación B mayúscula,
que es la relación entre el diámetro externo y el diámetro interno, ¿cierto? Y un parámetro alfa, que pues vale 1 para eje de tensión. Acá se me escapa, no recuerdo el parámetro para qué, para no recuerdo si está acá. No, no está. Para ejes de opción se me escapa, creo que es 0,6, se me escapa en este momento. Yo pues acá ya tengo un diámetro, una estimativa de diámetro, ¿cierto? Bueno, este parámetro K sub M, ¿cierto? Como les decía, y K sub M y K sub S, ¿cierto? Lo saco de acá, ¿cierto? Esto tiene que ver con la variabilidad de la carga. Déjame aumentar esto un poquito más. Esto está acá fusilado directamente de Fire, ¿cierto? Acá me dice, dependiendo de si tengo, bueno, si mi eje es estático, si mi eje es giratorio, va a tener un valor de K sub M y K sub S diferente, ¿cierto? Y de nuevo, entonces si la carga se aplica gradualmente o súbitamente, ¿cierto? Pues va a tener un multiplicador de carga, ¿sí? Y lo mismo acá para ejes que giran, ¿cierto? Ejes giratorios, ejes dinámicos y ejes estáticos, ¿cierto? Pues esto acá, recuerden que acá existen criterios en los que yo digo, por ejemplo, si tengo una velocidad determinada, si la velocidad de operación es menor que, por ejemplo, 200 RPM, ¿cierto? Yo puedo considerarlo como un eje estático, ¿cierto? Ahí el criterio es un criterio estático, ¿cierto? Si mi eje gira a velocidad mayor por encima de 200 RPM, yo lo considero como un eje dinámico, ¿cierto? Y pues entonces pasa de gobernar la teoría estática a la teoría dinámica, ¿de acuerdo? Entonces yo de estas formas, yo grafico, pero estuvimos en K sub M, K sub S, y los enchufo acá, ¿cierto? K sub M, K sub S, y hago un diámetro inicial, ¿cierto? Como digo, este código ya está descontinuado, ¿cierto? Pero me puede servir para lo siguiente, por ejemplo, para estimar un diámetro inicial, ¿cierto? Porque yo estoy diseñando y tengo, por ejemplo, este problema, ¿cierto? Este problema, ¿cierto? Yo no conozco el diámetro de ese eje, ¿cierto? Yo no lo conozco, ¿sí? ¿Cómo hago una estimación inicial de ese diámetro, ¿cierto? Listo, acá me dan la potencia, ¿cierto? 2 caballos, la potencia baja, la velocidad de operación también es baja, 725, ¿cierto? Tiene solamente conectada con una polea y un engranaje, acá me dan el diámetro del engranaje y con un ángulo de presión, entonces ya puedo estimar las cargas, ¿cierto? Entonces, bueno, ¿cómo estimo el diámetro inicial, ¿cierto? Entonces, yo puedo acá hacer lo siguiente. Acá, por ejemplo, puedo decir, bueno, yo para este material determinado, yo escojo un material, selecciono un material, por ejemplo, listo, acá selecciono, por ejemplo, un 4340, obtengo el esfuerzo de fluencia o mi esfuerzo último, ¿cierto? Los dos, y aparte de eso, tengo un diámetro inicial, ¿cierto? Y pues ya con ese diámetro inicial, ya puedo conectar ese diámetro en mis ecuaciones. Acá, por ejemplo, de criterios de falla. Bueno, aquí la tengo también en directas. Pero acá, por ejemplo, calcular el factor de seguridad, ¿cierto? Acá, por ejemplo, ¿cierto? Puedo utilizar ese valor como una aproximación inicial, ¿cierto? Recuerden siempre que eso es un valor muy conservativo. O sea que si yo lo diseño por acá, voy a estar siempre seguro, pero pues voy a tener un diámetro inicial bastante grande, ¿cierto? Bueno, ahorita que hacemos un ejemplo, ¿sí? Y miremos lo siguiente. Claro, yo cojo acá y independientemente del método que yo utilice, voy a utilizar, por ejemplo, una que muy probablemente pues yo esa comprobación la haga acá por una simulación por elementos finitos, ¿cierto? Ahora miramos cómo funciona esto, de una introducción rápida a esto, cómo se hace.
Y pues yo siempre con esto yo voy a tener alguna mejora, ¿cierto? Sí, alguna mejora de los diámetros que estoy calculando, ¿cierto? Porque es un proceso operativo que puede consumir mucho tiempo, ¿cierto? Y pues yo siempre, después de hacer toda esta cantidad de cálculos, yo los voy a hacer una estimación por elemento finito, ¿cierto? Es decir, bueno, eso que está acá, al simularlo, ¿qué tengo, cierto? ¿Qué se me presenta? Entonces, creo que eso lo hacemos el lunes. ¿Listo? Bueno, acá hay un par de problemas. Este no va a ser porque este es muy largo, va a ser uno más corto, ¿cierto? Acá hay un par de problemas. Pues acá es sencillo porque me dan, por ejemplo, en últimas, pues tengo que estimar la relación si me necesito estimar R, ¿cierto? Listo, ya me dan las cargas, me dan, bueno, ya me las cargas que tengo, me dan, por ejemplo, aquí, observen las relaciones, ¿sí? Para los concentradores, ¿cierto? ¿Listo? Bueno, creo que parte de esto, yo creo que ya lo han hecho ustedes en resistencia a materiales, solo que pues acá hay que tener en cuenta, por ejemplo, dos cosas, ¿no? Primero, los concentradores, ¿cierto? Y segundo, la tensión alternativa, ¿cierto? Por eso entonces cuando yo cojo y diseño por carga estática, yo uso, por ejemplo, von Mises, ¿cierto? Coulomb, Mohr, ¿cierto? Coulomb, ¿de acuerdo? Pero cuando porque acá solamente tengo esfuerzo medio. Cuando dibujo por carga dinámica, por carga alternativa, yo decía dinámica, no, porque dinámica generalmente implica tasas de deformación muy elevadas. Carga por fatiga, más bien, ¿cierto? Entonces acá ya tengo que combinar un criterio de falla con, perdón, una teoría de falla, que son teorías. Ahí la semántica importante, con un criterio de diseño, ¿cierto? Entonces acá tengo, por ejemplo, tengo von Mises, Coulomb, Mohr, ¿cierto? Dependiendo del tipo de material, ¿cierto? Y un criterio de falla, como tengo que combinarlo con Soderberg, Gerber, Asme, Goodman, ¿cierto? Entonces, acá pues, cuando introduzco en estos criterios, por ejemplo, en estos criterios, acá involucro, bueno, la relación SU, SM, ¿cierto? SA, porque acá tengo que introducir también el esfuerzo alternativo, acá tengo que introducir también el KT, ¿cierto? Entonces, esto que está acá, ¿cierto? Es algo muy parecido a lo que usted ve en resistencia, pero introduciendo esto que hicimos acá, ¿cierto? Todo lo que hemos hablado, ¿de acuerdo? Bueno, yo tengo un ejemplo digitado que quiero que hagamos. No creo si lo digité o no. Uy, ¿será que no lo digité? Ay, yo no lo digité, chanfle. Bueno, entonces hagámoslo. No, no acá, perdón. Uy, qué pena, yo estaba seguro que lo había digitado. Bueno.
eje de transmisión gira a 900 RPM, transmitiendo 15 caballos. ¿Listo? Las fuerzas en las poleas están en el mismo plano, ¿de acuerdo? Con F1 sobre F2 igual a 5, ¿cierto? Estime un diámetro para el eje. Bueno, y tengo que lo siguiente, ¿cierto? El dibujito, el eje es más o menos de esta forma, ¿cierto? Bueno, aquí está. Este es el eje. ¿Sí? Acá está montado, acá va a estar montado los rodamientos. ¿Sí? Acá está montada una polea, acá está montada otra polea y acá está montada otro rodamiento, ¿cierto? Bueno, tengo acá dimensiones las siguientes. Tengo aquí, ¿cómo es? Bueno, en total tengo 24 pulgadas. Entre este punto, bueno, ese punto aquí lo llamo A, B, C, D. Acá entre este punto y este punto hay 10. Entre B y C hay 5, 5. Entre C y D hay 8, 5. Entonces todos son pulgadas, ¿cierto? Acá tengo un espesor de 2.5 y esta polea tiene 3.5, ¿cierto? En las poleas, acá son las poleas B y C. ¿Listo? Bueno. Bueno, hay otra cosa, acá hay un chavetero. Bueno, acá en eso, ¿cierto? Vamos a poner acá. En C y D hay chaveteros para fijar las poleas, ¿cierto? Para fijar las poleas. ¿De acuerdo? Bueno, ¿se entiende el dibujito? Yo sé que no está de lo mejor, pero yo pensé que lo había subido, pensé que lo había hecho. ¿Listo? ¿Se entiende? Quiero comenzar por uno simple. Listo. Quiero comenzar por un problemita simple. Y pues tengo la ventaja acá que ya tengo montado, muchas de estas ecuaciones ya están montadas acá en... Opa. Ya tengo montadas en Matcar, entonces esta nos va a rendir, ¿cierto? Bueno, ¿cómo comienzo ahí? Entonces, por ejemplo, acá lo primero que haría sería, por ejemplo, calcular el torque, ¿cierto? Digo, entonces, vamos a hacerlo acá para tenerlo. Potencia es que sería torque por velocidad, ¿cierto? Bueno, por un factor K, ¿cierto? Ese factor K pues depende de las unidades, ¿cierto? Acá tengo torque, si voy a sacar con potencia en caballos, velocidad en RPM, hay un factor de conversión que es 1 sobre 63.000, ¿cierto? Entonces 15 sería igual a torque por la velocidad que es 900 sobre 63.000, ¿cierto? Esto aquí me da torque sería igual a
15 por 900 sobre 63.000. Upa. Ah, perdón. Me equivoqué. No es potencia. Torque sería entonces 15 por 63.000 sobre 900, ¿cierto? 1050. Eso está en libras pulgada, ¿cierto? Si lo quiero libras pie, entonces divido entre 12, ¿cierto? Entonces acá en 63 me convierte en 12 algo, no estoy mal. Bueno. Ok, tengo el torque, ¿cierto? Ese torque entre dónde y dónde va, ¿sí? O sea, si yo acá hago acá el DCL de esto, acá voy a tener una fuerza que va así, otra fuerza que va acá, ¿cierto? Y fuerzas que vienen así, ¿cierto? Acá no me dan el sentido, no me dan el sentido, ¿cierto? Entonces acá voy a colocar, eso sería F1 en B, eso acá sería F2 en B, y esta acá sería F1 en C, F2 en C, perdón. Al contrario. Sí, recuerden que por la diferencia de qué, de velocidad, de fuerzas, es que yo tengo el giro, ¿cierto? Entonces el torque, este torque está entre B y C, ¿de acuerdo? Ese torque me va a generar esfuerzo cortante, ¿de acuerdo? Entonces hagamos el DC de las poleas para establecer las fuerzas, ¿de acuerdo? Profe, esas fuerzas que tienen las poleas son las fuerzas radiales, ¿cierto? Sí, señor. Sí, señor. ¿Sí? Observen, por ejemplo, acá que acá también estoy simplificando, ¿cierto? Y acá estoy asumiendo que la fuerza es perpendicular al eje, la fuerza es paralela al plano del eje, ¿sí? Acá estoy haciendo una simplificación. Eso no siempre va a ser cierto, ¿cierto? Me explico. Si este es el eje 1 y este es el eje 2, la fuerza aquí, la fuerza siempre es perpendicular al eje, ¿cierto? Pero acá estoy asumiendo que mi fuerza viene en ese sentido, ¿cierto? O sea, me estoy obviando acá esa diferencia de ángulo. ¿Para qué? Pues porque acá tendrán una fuerza extra de compresión, de flexión sobre el eje, ¿cierto? Pero acá la estoy obviando. Debe ser porque es muy pequeño, ¿cierto? No me dan información, entonces asumo que es muy pequeño, o es de pronto la polea lo único que hace es simplemente transmite movimiento, no reduce, ¿cierto? Entonces va a comenzar con la polea B, por ejemplo. Entonces en la polea B voy a tener algo así. Voy a tener acá una fuerza, listo, F1B. Acá tengo F2B, ¿cierto? Y pues eso tiene que ser igual a ¿qué? Tiene que ser igual a torque, ¿cierto? Entonces acá digo que, bueno, hago sumatoria de torques igual a 0. Y tengo entonces que el torque que es 1050 será igual a que a F1B menos F2B por yo no digo los diámetros, ¿cierto? La fuerza de las poleas B, R igual 8, bueno, 4 pulgadas, 4 pulgadas, C, R igual 6 pulgadas. ¿Listo? Me salté eso. Entonces, bueno, este diámetro es de 8, ¿cierto? Entonces acá por el radio que es 4, ¿cierto? Y aquí obtengo que, bueno, reemplazo. Ya, afortunadamente aquí ya me dicen la relación y me dicen que esto, ¿cierto? Sí, eso de dónde sale. Esa relación de dónde sale.
¿De dónde sacan eso? Aquí ya me la dan, ¿cierto? Pero eso ¿de dónde sale en realidad? ¿Cómo hago para estimar eso? De cálculo de correa, ¿cierto? En este caso de correas, ¿cierto? Pero también puede ser un caso más genérico, sale cálculo de fuerzas en engranajes, en frenos, en volantes, ¿en qué más? En catalinas de cadenas, cables, ¿cierto? Digo, en un caso más genérico, ¿cierto? Entonces, cuando yo tengo esos elementos montados en un eje, ¿cierto? Pues yo uso eso, todo eso que vimos para ver, mira, qué fuerza se le transmite al eje, ¿cierto? Bueno, entonces acá reemplazo esta relación F1B sobre F2B igual a 5, ¿cierto? Para llegar y decir entonces, bueno, 1050 igual a 5F2B menos F2B por 4. Entonces de aquí obtengo ¿qué? 5 menos 1, 4 por 4, 16. 1050 sobre 16 igual a F2B, ¿cierto? Entonces, acá tengo F2B, será igual a esto sobre 16, ¿cierto? 65.62. Libra, ¿cierto? Entonces, F1B será eso por 5, ¿cierto? 328.125. No hay necesidad de usar tantas libras, ¿cierto? De hablar de 5, ese 5 son milésimas de libra. ¿Esos son cuánto? Eso es medio gramo. No tiene sentido. ¿Listo? Bueno, ahora entonces, igualmente la polea C. Voy a tener algo análogo, ¿cierto? Entonces acá voy a tener F2C, F1C, ¿cierto? Eso debe ser igual a ¿qué? Observen que aquí el sentido de giro tiene que ser, el sentido de giro no, perdón, el consumo del torque, el sentido de giro es el mismo, pero el consumo del torque tiene que ser diferente, ¿cierto? Acá me salté una cosa que la vamos a utilizar acá. Acá voy a tener una fuerza resultante, ¿cierto? ¿Cuánto vale esa fuerza? Esta fuerza sería F1B más F2B, ¿cierto? Que es la que va todo sobre el eje. Sí, aquí también tengo la otra. Ese es el torque, ¿de acuerdo? Eso sería acá F2C más F1C, la que se transmite el torque al eje, perdón. Entonces hago acá lo mismo, ¿cierto? 1050, este diámetro es de ¿cuánto? De 12, ¿cierto? 8 pulgadas, 8 pulgadas. 1050 igual a, voy a simplificar acá, 5F2C menos F1C por 6. Entonces 5 menos 1, 4 por 6, 24. O sea que F2C igual a 1050 sobre 24. Eso me da. Profe, ¿ahí es 5 por F1 o F2. 5 por F2? F2, perdón, acá es F2. Acá es F2. ¿Y en el otro está menos F1? No, es F2, perdón. Tienes razón, ahí es F2. Ya simplifiqué, ¿cierto? Este que está acá. Sí, ya hice la sustitución de una vez. No creo que haya iniciado a hacer de una vez. ¿Cuánto nos dio? 4075, sí, señor. Listo. Entonces de aquí tengo que F1C vale 4075 por 5, ¿cierto? 218. ¿Listo? Entonces acá voy a colocar acá FB y FC, ¿cierto?
FC será igual a la suma de estas dos. Esa es FC, ¿cierto? 262. .5 y FB, perdón, es esta, ¿cierto? Suma de esta. 393. ¿Listo? $393, perdón. 93, ¿cuánto fue? 75. Libras, ¿cierto? Entonces acá mi SL me va a quedar de esta forma, ¿cierto? Voy a hacerlo, a ver, algo así, ¿cierto? Tengo aquí mi eje, ¿cierto? Tengo acá mi sistema de coordenadas, X, eso puede estar arbitrario, Y, Z, ¿cierto? Tengo acá el punto que llamé A, el punto que llamé aquí la polea B, la polea en C y el apoyo en D, ¿cierto? Entonces miremos, ¿qué cargas actúan? Acá tengo un torque que va en un sentido, acá tengo 1050, ese torque acá, ¿cierto? En B, ¿cierto? Y acá ese torque se me consume, acá 1050, ¿cierto? ¿Estamos? Bueno, tengo acá, también tengo esta fuerza. Esto es FB y esto es FC, ¿cierto? FB nos dio ¿cuánto? 393.75 y FC nos dio 262, ¿cierto? .5. ¿Sí? Ya creo que, bueno, ¿eso cómo se ha soportado entonces? Se ha soportado acá por reacciones, acá esta fuerza, la voy a llamar AZ, y esta fuerza que está aquí en D, la llamo DZ, ¿cierto? Espera un momento, carga el momento. Bueno, volví. Es que no traje agüita y ya se me estaba afectando. Bueno, entonces acá, pues acá ya tengo mi diagrama de cuerpo libre, ¿cierto? Pues acá que voy a hacer entonces, voy a hacer, con sumatoria de fuerzas, ¿cierto? Sumatoria de fuerzas en el eje Z igual a 0. Miremos dimensiones, ¿cierto? Acá tengo esta distancia, acá esto es 8,75. Esta separación acá es 8,5 y esta que está acá es de 6,75, ¿cierto? Pulgadas, pulgadas, pulgadas. Hago sumatoria de fuerzas en Z igual a 0 y ¿qué tengo? Tengo que, bueno, menos AZ menos DZ igual a, bueno, menos, más, perdón, 393 más 262 igual a 0, ¿cierto? De aquí obtengo que AZ más DZ igual a 656. Miércoles haríamos... ¿sí? Sí, ¿cierto? Uy, aquí tengo 5,56. ¿Será que me equivoqué? Vamos a ver. Luego me equivoqué que al transcribir 656.25. ¿Listo? Ecuación 1. Luego hago acá sumatoria de momentos en
donde en A, por ejemplo, igual a 0. Entonces, ¿qué tengo? 393 por 875. Ese es positivo. Bueno, igual el signo acá no me importa, porque los dos azules son un sentido y el rojo de Z es del otro sentido, ¿cierto? Entonces los igualo. 393 más 262 por 875 y 85. Eso es 1725, ¿cierto? Sí, 17.25. 8 y 8, 16, sí. No. $17.25, sí, señor. Sí. No sobra la verificación. Igual a de Z por 24, ¿cierto? Entonces acá, a ver. Igual a este por 875 y este por 1725, 25, ¿cierto? Sobre 24. De Z me da 332. Eso está bien. $332.22. ¿Listo? Entonces, AZ me va a dar. Será este menos este, ¿cierto? 324. $324. ¿Ok? Entonces acá yo puedo que voy a hacer ya puedo llegar a hacer sumatoria, diagramas de corriente de momento efector, ¿cierto? Entonces vengo acá, voy a hacer el de diagrama de cortante. Esto es cortante en Z, ¿cierto? En libras. ¿Y qué voy a tener acá? Tengo hacia acá, vienen hacia acá, luego aquí llega hasta B, baja, ahorita le pongo números, ¿cierto? Sigue hacia acá, en C aumenta, ¿sí? Y nos tiene que cerrar, ¿cierto? Ahorita verificamos si nos cierra o no cierra. Es que no quiero hacerlo con el mismo grosor porque nos queda, mira, listo. Entonces acá tengo ¿cuánto? Acá tengo a Z que son 324, ¿cierto? 324 menos 393. Menos 393.75. Tengo acá menos 697, ¿cierto? Tengo entonces menos 697, que sería igual a este, menos 262.5. Tengo acá 362.22 y no cierra, ¿cierto? Y acá DZ, que vale 322.22, ¿cierto? No cerró. ¿Me creen? ¿Listo? Entonces ahora hagamos el de momento. ¿Sí? El diagrama de momento, ¿cómo va a ser? Tengo aquí en X, y aquí voy a tener momento. ¿Ese momento en qué eje está? Ese momento flector en qué eje está? Y, ¿cierto? Y está en libras pulgadas. ¿Listo? Entonces arranco aquí en 0. Espérate. Esto me queda así. Se arranca negativo.
Entonces hagámoslo así. Bueno, entonces arranco aquí de ese, este momento está en Y, ¿cierto? Entonces miremos acá, tengo en el punto A es 0, ¿cierto? No hay ningún momento flector. A, B, C y D, ¿cierto? En arranco vale 0, momento en B, ¿cuánto vale? Será el área, que son 324 por 875, ¿cierro? Esto viene acá en una línea recta. Ese momento es negativo, ¿cierto? Porque esta área acá es negativa, pero menos 324. Por eso es que va para atrás, ¿cierto? Porque el cortante es negativo. ¿Dónde está? Bueno, hagámoslo acá porque me perdí. 324 por 875, ¿cierto? 875. 2835. ¿Sí está bueno? Esto es AZ. Y de acá me desorganicé y, bueno, 324, sí. Por, eso es 875. Sí. 2835. 2000. Pero no daría negativo. Claro, 1835. Por eso, mira, por eso hacia atrás. ¿Sí ves el sentido de la flecha acá? ¿Sí? Listo. Menos 2835 en libras pulgadas, ¿cierto? Luego acá entonces tengo que momento en C es igual a momento en B más la integral de B por dx entre B y C, ¿cierto? O sea, tengo acá menos 2835, esa integral bajo la curva es ¿de cuánto? Será de, pero no es positivo. Este es positivo acá. ¿De positivo o negativo? Uy, espérate. ¿Yo me equivoqué acá o... Acá hay un error. Ese momento es positivo, ese cordón es positivo o negativo. Tengo acá 324 menos 393, ese momento es positivo, ¿cierto? ¿Sí? Acá ese momento es positivo. Es que acá es así, es menos, más. ¿Sí? Listo. Ese momento es positivo. Ese corante es positivo, perdón. ¿Sí? Y acá entonces viene lo mismo, ¿no? Acá es por el problema porque ese es más. Listo, ahí sí está ahora. Ok, igual también es positivo, no sé por qué lo coloqué negativo. ¿Listo? ¿Me creen? Y esta mala está cuadrando el machete. Diciendo. Entonces tengo acá menos 2835. Esta área acá es positiva, ¿cierto? Por eso es que me di cuenta que no daba. Sería entonces más 697 por la distancia que es 85, ¿cierto? Entonces, eso sería acá. Es el negativo. Esto sería más 697 por 875. Yo soy muy organizado con esto. Yo acá hago las tablitas, pero no sé por qué, pero pues, no sé, es que tomo más tiempito para hacerlo y quiero acabar esto rápido. A ver si miramos otra cosa. Tengo acá, sigue siendo negativo, menos 2225, o sea que tiene la pendiente menor, ¿cierto? La pendiente aquí me cambia.
¿cierto? Esto vale acá menos 2225, ¿cierto? Esto de acá. Y ahora acá voy a tener en D, bueno, es menos 2225 y momento en D será menos 2225 más esta dispositiva que será 332.22 por la distancia que es 675. Esto será esto más 332.22 por 675, ¿cierto? Uy, a mí me cerraba. Me cerraba más, me cerraba con menos error. Bueno, eso es un residuo numérico, ¿cierto? 17 en 2200 es un valor muy pequeño, ¿cierto? Un valor muy pequeño. Sí, sí, profe, sí, digamos que sí, ¿no? Esa pendiente tiene que ser menor, tiene que ser pendiente mayor, perdón, ¿cierto? Esa inclinación ahí es mayor. ¿Cuánto es mayor? Listo. Bueno, ¿todo eso para qué nos sirve? Ya calculé el momento, ¿cierto? Ok. Entonces acá obtengo que el momento máximo, igual, observen que acá tengo el cortante. Voy a dibujar acá cortante en el mismo, acá. Esto viene así, ¿cierto? Torque, ¿cierto? Entonces acá, ¿por qué lo hago así? Porque quiero que miremos en una sola página y sobre todo en un solo gráfico cuál es el momento, cuál es la sección más crítica. ¿Sí? ¿Cuál es la sección más crítica ahí? Recuerden que miremos esta parte que está acá, el momento que nos produce. Esto que está acá, ¿qué me produce? Esto me produce un esfuerzo normal en X, ¿cierto? Esto que está acá, ¿qué me produce? Un esfuerzo cortante en XY que vale BQ sobre I por T. ¿Sí? Que este es 0 en los extremos, máximo en el centro, ¿cierto? Y este me produce ¿qué? Un tau XY que vale TR sobre J, ¿cierto? Máximo en los extremos, 0 en el centro, ¿cierto? Entonces yo aquí veo que, por eso es que yo generalmente cojo y desprecio este valor, ¿cierto? El BQ sobre I por T generalmente lo desprecio, ¿cierto? Porque en los extremos vale 0. Entonces veo que solamente tengo esfuerzo normal en X, en los extremos, y esfuerzo cortante en los extremos, ¿cierto? Entonces, ¿cuál creen que sea la sección crítica? Tendría el punto A, el punto B, el punto C o el punto D. El punto B, ¿por qué? Porque es donde tengo mayor momento, ¿cierto? Entonces, exactamente. Entonces acá tengo el punto crítico, tengo NMB, tengo 2000, ¿cuánto? 2165 libras pulgada. Esto produce esfuerzo normal. Y tengo en TC el motor que son 1050 libras pulgadas que me produce cortante por torsión, ¿cierto? ¿De acuerdo? Bueno, entonces ahora casi ya me voy a coger, acá esto ya lo monté acá en MatCat, ¿cierto? Entonces miremos. Me dice, estime el diámetro para el eje. Bueno, acá me están pidiendo algún material. No, ¿o me dicen algún material? Nada, ¿cierto? No me dicen nada. Entonces acá, por ejemplo, mientras carga esto, voy a decir, bueno, entonces yo voy a coger y voy a
Selecciono un material, un SAE 1045, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es un material resistente, económico, fácil de conseguir, ¿cierto? Disponible, ¿cierto? Entonces, por eso selecciono ese material. Yo puedo escoger acá, ahorita miramos algo sobre eso, ¿cierto? Ácido de medio carbono con una buena resistencia. Con esto acá tengo, yo busco de tablas, esto tiene un esfuerzo último de 82 KSI, tiene un esfuerzo de fluencia, uy, no lo tengo acá, creo que es de 55. No lo noté acá. Ay, no me diga. Mira que no lo guardé. Ah. Uy. Que esa digital es recansona. Yo acá tengo un que si un esfuerzo piensa en 55. ¿Listo? Bueno, ahorita volvemos a eso. Una serie de 55. Es aproximadamente. ¿Esto de dónde lo saco? Lo saco de tabla, ¿cierto? Bueno. Entonces acá cuando vienen algunas cosas, ¿cierto? ¿Cómo estimo el SN? Yo digo, SN' es que es 0,5, el esfuerzo última tensión, ¿cierto? Eso me da 82 sobre 2, 41 KSI, ¿cierto? ¿Listo? Entonces ahora miremos, por ejemplo, para calcular el SN, será entonces que sea la sumatoria de los K sub I por el SN', ¿cierto? Entonces miremos acá. Tengo aquí K sub D, que es por temperatura, vale 1, porque es el de temperatura, ¿cierto? Por acá va a pasar rápidamente, porque pues, ustedes ya lo conocen. Tengo el K sub Q, que es 1, porque esto es flexión alternativa, ¿cierto? Tengo K sub B, que es el de tamaño. ¿Listo? K sub B me dice lo siguiente, me dice ese diámetro sobre 0,3 a la menos 0,107. Esto para si tengo un diámetro entre 0,14 y 2 pulgadas, ¿cierto? Si mi diámetro no me da dentro de esto, tengo que recalcular de nuevo, ¿cierto? Acá quiero que entienda que acá hay una iteración, ¿cierto? De nuevo, acá cogí creo que fue unos 5 que estimé. Miremos. Tendría entonces unos 5, ¿cierto? Pulgadas de diámetro. Entonces acá tendría acá está un inicial, ¿cierto? 0,5 sobre 0,3 elevado a la menos 0,107. Sí. Listo. Pues acá un tamaño inicial, un diámetro inicial, asumiendo, ¿cierto? KB vale 0,84. ¿De acuerdo? ¿Qué otro tengo acá? El K sub A, ¿cierto? El K sub A, yo pensé que esto me iba a caber acá. Hagamos esto. Borramos esta parte de flexión. Esto me produce flexión y esto me produce torsión, ¿cierto? Entonces, quiero que me quepa todo eso acá para que no quede suelto. Es por eso. El otro factor es el K sub A, que es el factor de resistencia,
¿cierto? K sub A me dice que vale A por SU a la B, ¿cierto? Con eso en KSI tengo entonces que es 2.7 por 82 a la menos 0, menos 0,265, ¿cierto? Esto aquí me da también 0,84, ¿cierto? Entonces acá SCN será los otros factores, confiabilidad y esos valores los voy a subir como 1. Entonces acá tendría que 41 por 0,841 por 0,84, ¿cierto? Igual 41 por por 0,84. ¿Sí? Me da de 29 KSI. 29, 28, 99, listo, 29. ¿De acuerdo? Bueno. ¿Qué más? ¿Qué más tengo acá? Necesito. Me dice que acá hay chaveteros, ¿cierto? Acá hay chaveteros para fijar las poleas. ¿Recuerdan? Por chaveteros. Eso está, ese problema lo vimos. Yo voy a asumir un KF igual a un KFS de 1.6, ¿cierto? Hicimos un problema de eso. Entonces, eso sale de tabla, ¿cierto? Se me escapa en ese momento de qué tabla, creo que es la AT6, si no estoy mal, de Fires. Bueno, lo otro, factor de seguridad, ¿cierto? Acá lo voy a colocar como S, porque factor de seguridad, que es N, ¿cierto? De cuánto acaba de ser un factor de seguridad de 1.8, ¿cierto? Entonces también es asumido. O pues una decisión, ¿cierto? Porque yo te puedo asumir de 1, pues sería algo muy riesgoso, ¿cierto? Bueno, entonces ahora que ya estoy listo, ahora sí, listo, entonces ahora pregunta. Como el material que escogí es un SAE 1045, entonces, ¿qué criterio de falla voy a utilizar? ¿Qué sería cuál? Por ejemplo, tengo cuáles. Von Mises, ¿cierto? Y qué, perdón, criterio de falla no, ¿qué teoría de falla? La teoría está basada en una observación y en una deducción lógica, ¿cierto? El criterio es algo más observable, ¿cierto? Que no obedece a una observación ni a una deducción lógica, ¿cierto? Entonces, por eso esa es la diferencia, ¿cierto? ¿Qué criterio de fatiga utilizar? Soderbergh. Puedo utilizar Soderbergh, puedo utilizar Goodman con C mayúscula, puedo utilizar Gerber es un poquito más complicado de implementar. Puedo utilizar ASME, ¿cierto? Entonces, acá puedo también utilizar máximo tensión normal, ¿cierto? ¿Qué me dice? Von Mises, ¿qué me dice? Von Mises me dice, si usted quiere establecer el tau Y es, perdón, el tau Y es, lo uso para convertir un esfuerzo equivalente, ¿cierto? Que es el SY sobre raíz de 3, ¿cierto? El máximo esfuerzo normal me dice que tau Y es SY sobre 2. Eso acá es más o menos 0,577, ¿cierto? Por eso es que me dicen que von Mises es más conservador, es más libre, más optimizado que el máximo esfuerzo normal, ¿cierto? Entonces ya, ahora sí me vengo acá, ¿cierto? Vengo acá y empiezo a buscar, esto aquí lo tengo digitadito. Miremos. Yo acá tengo, yo aquí calculé esos valores de M, una cosa que me salté. Estos valores que calculé acá, ¿cierto? Acá tengo un momento, ¿cierto? Momento máximo y un torque máximo, ¿cierto? Esos valores que son, ¿sí? O sea,
este torque de 1050, ¿ese torque es fluctuante? Torque aplicado es 1050. Momento aplicado es, ¿cuánto fue? 2822. 2835, perdón. ¿Listo? Entonces, ¿sí? Acá es cuando eso también ustedes eso tienen que analizar igual como hacemos en fatiga, ¿cierto? ¿Cuál de esos fluctúa? ¿Cuál de esos es estable? ¿Cierto? O sea, ¿cuál es alternativo? ¿Cuál es medio? O sea, de acá tengo que decir cuál es MA, cuál es MM, y de aquí tengo que buscar cuál es TA, cuál es TM. ¿Sí? Miremos. ¿Sí? Acá, creo que acá se ve mejor, perdón. Ese torque va a variar. En el tiempo ese torque varía. ¿Ah? Ese torque no va a variar, ¿cierto? Entonces, si no varía, entonces, ¿cuánto vale ese 1050 que es? Torque medio, ¿cierto? No me escribe. Bueno. Ese torque no me varía, es torque medio, ¿cierto? ¿Por qué no escribe? Ok, no sé. Ah, es que se me desconectó acá, perdón. Ese torque no me varía, ¿cierto? Ese torque no me varía, entonces este torque medio es 1050 y el torque alternativo, ¿cuánto vale? 0. O sea, ese torque es estable en el tiempo. Torque, tiempo, esto es así, ¿cierto? El momento aplicado, ¿qué sucede en cambio, qué sucede con el momento aplicado? Miremoslo acá de nuevo. Eso está girando, ¿cierto? Al momento de esto girar, ¿qué sucede? Para el mismo punto, el momento es aplicado está en esta dirección, ¿cierto? ¿Qué sucede? Cuando este elemento está acá, sufre menos sigma x. Cuando el elemento gira 180 grados, el elemento sufre, ¿cuánto sufre? Más sigma x, ¿cierto? O sea que es el momento que hace. Hace esto, ¿cierto? Varía de más 2835 a menos 2835, ¿cierto? Esto es T y esto es M. Entonces, MA, ¿cuánto vale? 2835 y MM vale 0, ¿cierto? ¿De acuerdo? Entonces yo esto acá, y acá sí vengo los dígitos, ¿cierto? Acá ya que, acá ya digité los valores, ¿cierto? Único, pues estas fórmulas son canzonas de digitar, ¿cierto? Acá les recomiendo lo siguiente. Tengan esto digitado, ¿cierto? Y prueben que esas fórmulas funcionan, ¿cierto? ¿Sí? O sea, verifiquen que eso ya funciona, ¿cierto? Con un problema, por ejemplo, tipo que viene en los libros o con este que está acá, ¿cierto? ¿Para qué? Porque pues no se pongan a digitar eso en un parcial, es mejor tenerlo digitado y probado que sí funciona, porque esas ecuaciones pueden ser canzonas, ¿cierto? Por lo largas. Acá en este particular en Matcar es medio caprichoso con la forma como lo hace. ¿Listo? Profe, una Bueno, pregunta, ¿será que ahorita podemos hablar del trabajo? sí y no. ¿Cómo así? Sí porque, pues claro, usted tiene todo el derecho a hablar con eso, pero no porque no me ha quedado tiempo de digitarlo. Ah, ok, ok. ¿Sí? Usted nos da un lapso considerable para poderlo entregar, ¿verdad? Yo les prometo que ese fin de semana lo digito y se lo subo. ¿Listo? Para que el lunes podamos discutirlo. Ah, ok, ok. Y ¿Listo? usted el lunes nos dice la fecha de entrega. Sí, señor.
que probablemente sería el listo, siguiente profe. lunes, probablemente. Listo, dale, Listo, profe. entonces miremos acá. Entonces acá tengo Camila Antolino desde acá. Miremos lo siguiente, aquí tengo, digito los valores que necesito, SU82, SN29, ¿cierto? Y utilizo los valores de, acá por ejemplo, por Mises, ¿cierto? SNC que vale 3. Ese es el esfuerzo de fatiga por cortante, el esfuerzo de fatiga por, el esfuerzo de fluencia por cortante. SY, fluencia, SN, fatiga, ¿cierto? Uso de factor de seguridad, acá uso N porque N es una palabra reservada, en este caso. Ya me lo da, ¿cierto? Es una unidad, entonces no puedo utilizar N, nomás es una nomenclatura. ¿Listo? Uso, bueno, el SY, esto lo saqué de tabla, SU y SY lo saqué de tabla, ¿cierto? Y uso mi factor de concentrador de tensiones, ¿cierto? Entonces acá me vengo acá y calculo el diámetro, ¿cierto? Miremos acá en la de ejes. Listo, acá está, ¿cierto? Este es por criterio de von Mises-Soderberg. ¿Listo? Está acá. Digo, digitar eso puede ser canzón. Eso ya hicimos la deducción. Ya lo tengo acá digitado, ¿cierto? Ya en términos de los parámetros que necesito, ¿cierto? Entonces acá lo que hago es, como les digo, introduzco las cargas que actúan, ¿cierto? Y acá simplemente pues me lo soluciona, ¿cierto? Y acá me da por von Mises me dice que el diámetro que requiero es de 1.44, eso son pulgadas, ¿no? Son pulgadas. Acá vengo y lo multiplico a milímetros, ¿cierto? ¿De acuerdo? Bueno, pues ahora me vengo y digo, bueno, listo, si yo no quiero utilizar von Mises, quiero utilizar von Mises-Goodman, ¿sí? ¿Sí? Dice, no, por von Mises-Goodman, usted necesita un diámetro diferente, ¿cierto? Acá tengo otro que es ASME, ¿cierto? Recuerden que el criterio von Mises-ASME, ¿cierto? Observen que este es ¿qué? Para recordar. Tengo acá alternativo y aquí el medio, ¿cierto? Acá tengo SY y aquí tengo SU, ¿sí? Tengo acá, este es Soderberg. Este es Goodman, ¿sí? Y acá tengo ASME, que viene así, ¿cierto? Es una parábola, ¿de acuerdo? Entonces aquí los tengo y los tengo por los tres, ¿cierto? Observen que de esos, pues acá el más optimizado es ASME, ¿cierto? Existe otro, por ejemplo, Gerber, que no lo digité, ¿cierto? Que une esos dos, los une por rojo, ya está verde también está este azul. Que coge, une es este, ¿cierto? Que es aún más optimizado, ¿de acuerdo? Yo acá digo, acá el trabajo es optimizar esto, ¿cierto? Yo aquí tengo una aproximación, ¿cierto? Bueno, ese diámetro que me dio, ¿de qué es? Acá me dio un diámetro que me daría, bueno, pero acá, si me carga acá esto. Yo acá cogí, tomé la libertad de decir, bueno, entonces ya cogí acá y monté un plano, ¿cierto? Del eje que me da, ¿cierto? Entonces acá que hago, acá combino estas dimensiones, estas disposiciones, chaveteros, hombros, ¿cierto? Que eso acá no lo hemos hecho, pero igual hay que calcularlo, pero igual se van a dar cuenta que acá, pues, que en ese punto, ¿cierto? Perdón, acá, ¿cierto? Acá en este punto que son los soportes, ¿cuánto vale el esfuerzo normal? Es muy pequeño, ¿cierto? El esfuerzo normal es muy pequeño. ¿Cuánto vale acá el esfuerzo cortante acá en los apoyos? 0, ¿cierto? Entonces acá, mi momento es muy corto, no tengo ningún problema, ¿cierto? No voy a tener ningún problema por esfuerzo normal.
Entonces acá llegué, cogí, monté el eje, esperemos a ver que esto cargue. Listo. Iba a hacer la simulación, pero no alcancé. Igual esto, antes de entrar a la simulación, quiero explicarles cómo funciona esto, ¿cierto? Para el que no tiene, o cuál es la idea detrás de los elementos finitos. Eso lo hacemos el lunes. Listo, aquí ya tengo un eje dibujado, ¿cierto? Acá, por ejemplo, bueno, acá coloqué, por ejemplo, estos filetes los coloqué, los dejé de esta forma opcionales. Me lo cambió, listo, no importa. ¿Para qué? Para mirar el efecto que se tiene, por ejemplo, el efecto de ese filete en las tensiones que se me generan, ¿cierto? Eso lo hacemos el lunes, ¿cierto? Bueno, porque acá la idea no es simplemente establecer, la idea acá no es establecer un diámetro, ¿cierto? Acá la idea final es que, y eso se los voy a pedir en el parcial, pues en el trabajo final, la idea aquí es generar un plano, ¿cierto? ¿Sí? Generar un plano, ¿sí? Esa es la idea acá, ¿cierto? Algo acá para hablar de la parte de finitos, es parte del tema que hablamos en un curso que di hace poco sobre utilizamos esta herramienta para hacer cálculo de tensiones también pues calculamos un eje de una camioneta, el eje de soporte de una Mazda 2600, lo hicimos ahí, ¿cierto? Acá por el interno, ¿qué me dice? ¿Qué es eso? No entiendo ese... ¿Ascarita feliz? Ok. Ok, sí, ya lo vi. ¿Cómo? Sí, pero como ustedes no tienen acceso a esto, no tienen acceso a equipos de cómputo en la universidad, no les puedo pedir que lo hagan, ¿cierto? Entonces, acá lo vamos solamente de una forma demostrativa. ¿De acuerdo? Listo, entonces acá para comenzar, tenemos un par de minuticos. Con esto acá podemos realizar varios tipos de análisis. Un análisis estático, ¿sí? Para carga estática, cargas térmicas, análisis de frecuencias naturales, impacto, bueno, drops son cargas dinámicas a velocidades altas, un análisis de fatiga, análisis de elementos presurizados, bueno, ¿cierto? ¿Eso en qué se basa? Eso se basa, bueno, eso es un software de diseño basado en elementos finitos, ¿cierto? Y acá pues yo lo que hago es, en vez de, acá yo ya uso un modelo mucho más aproximado, ¿cierto? Que por ejemplo, este modelo que utilizamos acá, ¿cierto? Perdón. Acá, por ejemplo, ¿cierto? Acá yo estoy modelando simplemente tensiones en un punto, ¿cierto? Acá con esto que está acá, solamente modelo tensiones en un punto, ¿cierto? Acá con esto, yo voy a modelar acá no solamente un punto, sino en todos los puntos, ¿cierto? Pero pues para llegar allá hay que hacer algunas cosas, ¿sí? Decir, bueno, o sea, ¿de qué dependen esas cosas y cómo puedo utilizarlo, ¿cierto? Entonces, pues pues acá lo vamos a utilizar en cierta forma como algo como medio caja ciega, ¿cierto? Pues quiero tratar de mostrarles qué es lo que hay por dentro, para el que no lo conoce. Acá me baso en, pues, el diagrama es básicamente hacer un prototipo CAD, ¿cierto? Que ustedes ya lo conocen. Lo someto a una prueba, uso un criterio para decir me sirve, no me sirve. Si no me sirve, pues de nuevo modifico algo en el CAD o en las condiciones de frontera que estoy utilizando, y hasta que ese criterio sea satisfecho, voy a decir, bueno, ya no está listo, ¿cierto? Bueno, acá bla, 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 eso acá no me interesa, ¿cierto? Acá hago qué, acá tengo un modelo CAD, ¿cierto? Que lo que ustedes ya están duchos en esto, y acá voy a coger y voy a discretizar en partes más pequeñas, ¿cierto? O sea, la sumatoria de estas subpartes, de estos subconjuntos, me generan la geometría final, ¿cierto? Esos elementos, eso que está acá, lo que se llama eso es una malla, ¿cierto?
Y cada subconjunto se llama es un elemento, ¿cierto? Esos elementos pueden ser de muchas formas. Los elementos comparten cosas que llaman nodos, ¿cierto? Ese es el elemento, y pues cada elemento tiene diferentes nodos, ¿cierto? Pues en cada nodo voy a tener que 3 grados de libertad, ¿cierto? Pues eso es un punto, voy a tener 3 grados de libertad, que son 3 desplazamientos, ¿cierto? Desplazamiento en X, desplazamiento en Y, y un desplazamiento en Z, ¿cierto? Mejor acá delta. Tres desplazamientos, ¿cierto? Por nodo, ¿cierto? Ya el elemento pues, va a tener el número de grados de libertad de la cantidad de nodos que tenga por 3, más rotaciones, ¿cierto? Entonces acá en un elemento es un poco más complicado, ¿cierto? Bueno, dejemos ahí para no cortar esto, ¿cierto? Entonces lo que vamos a hacer el lunes, miremos esta parte un poquitico más, intentamos hacer esa simulación, mostrarles cómo hacer la simulación, para mirar entonces cuál es el efecto de introducir los hombros, de introducir los chaveteros, ¿cierto? En un diseño, para al final pues terminar con un plano, ¿cierto? Bueno, dejemos ahí entonces ahí, muchachos, si no hay dudas, entonces deben tener un examen o algo porque llegaron todos. El siguiente curso. Y entonces continuamos continuamos el lunes, ¿les parece? Listo, profe. Muchas Bueno, gracias. Listo, profe, que estén gracias. muy bien y que Gracias, tengan profe. buen Hasta final del día. luego. Chao, chao. Luego, profe.